Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Hoy les traigo una extraordinaria entrevista que seguramente disfrutarán y les recomiendo quedarse hasta el final, junto a Cristina Martín Jiménez, una escritora bestseller que ya muchos conocíamos, por ejemplo, por su libro sobre el Club Bilderberg, y que ahora ha lanzado otro libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Los Dueños del Planeta, precisamente por Editorial Planeta. Ya pueden conseguirlo en España y en algunos otros países. Estén muy pendientes de ello porque realmente vale la pena. Yo lo he leído y se los recomiendo personalmente. Cristina es doctora en Ciencias de la Comunicación y una periodista de amplia trayectoria, especialista en temas geopolíticos y precisamente en los grupos de lobby, de presión y de interés que determinan y moldean las políticas públicas en Occidente. Así que muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Es un placer tenerla con nosotros. Igualmente, Nicolás, el placer es mío estar aquí contigo en tu canal, con todos los argentinos y con todos tus telespectadores. Así que muchísimas gracias por invitarme. Cristina, ¿qué la llevó a realizar este nuevo libro donde aborda aspectos biográficos muy interesantes sobre figuras como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mohammed bin Salman, Larry Fink, los creadores de Google, George Soros? ¿Qué le pareció que necesitaba el mundo, digamos, o por lo menos una buena parte del público, como para escribir este texto? Pues mira, Nicolás, realmente si tú sigues mi trayectoria desde hace 20 años, siempre he hecho unos libros muy sesudos donde analizaba muy al detalle la geopolítica, la economía, los grandes grupos de poder, las estructuras, pero aparte de mi tesis doctoral, que también hago el recorrido de los grandes financieros, pero nunca había entrado en las cuestiones biográficas. Nunca había entrado desde su nacimiento hasta el día de hoy, cómo se han conformado esas personalidades que hoy son, para muchos, son dignas de admirar, son seguidos, adorados como dioses, alabados, intentan imitarlos. Todo lo que dicen es ley para un grupo de la población. Y sin embargo, en estos momentos es cuando más personas se están dando cuenta de que esa fachada autocomplaciente, de que ese poder es más aparente, más falso, que son ídolos con pies de barro. Y en este sentido creo que sí que había llegado el momento de detenernos en una reflexión después de todo lo que nos han venido haciendo con esa falsa pandemia de la Organización Mundial de la Salud, de detenernos un poquito más y mirarlos con lupa. Es decir, estos grandes hombres, estos supuestos grandes hombres, ¿cuáles son sus talones de Aquiles? ¿Cuáles son sus grietas? ¿Cómo les va en la vida privada? ¿Cómo les va con sus relaciones familiares, con sus esposas, con sus hijos? Porque si quieren salvar el planeta, deben tener vidas ejemplares, ¿no? Que todos podamos imitar. Y por ese motivo me he detenido en estos 10, 11 personajes que presento en el último libro, Los Dueños del Planeta, que como ya te estarás dando cuenta, bueno, tú lo has leído, es un título absolutamente sarcástico. Por supuesto, se autoperciben de esa manera. Es notable que hay varios de ellos, por ejemplo Gates, que tienen una noción de estar por encima de los demás y estar llamados mesiánicamente a resolver los problemas de la humanidad. Me gustó mucho su idea de hacerlos equivalentes a criaturas mitológicas, tanto de la mitología griega como, bueno, bíblicas. En el caso de Gates, Ícaro. ¿Por qué le parece que Bill Gates se asemeja a Ícaro? Sí, todos tienen esas personalidades que creen que están por encima de la media, ¿no? Ellos por haber conseguido su grande fortuna,
pues se consideran que son más inteligentes que todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, como tú bien sabes, hay personas que podemos ser muy inteligentes en un campo y absolutamente desastrosos en otro. Y en este sentido, las alas de Ícaro, que se las construyó su padre, un arquitecto, para salir de la isla de Minos, fueron su perdición. O sea, la tecnología en la que él se apoya, Bill Gates se apoya para conseguir dominarnos a todos, esos grandes proyectos que tiene, como tapar el sol, esa tecnología le está quemando sus alas, le está quemando. Y fíjate, y lo lleva al abismo realmente. Qué bien, estoy muy contenta con el ilustrador de la portada, porque ha captado ese alma de niño triste, de hombre frustrado, que intenta, nos referimos a Bill Gates, que intenta que todos le amemos, que intenta que todos le adoremos, que intenta salvarnos a todos con esas dotes mesiánicas, esa paranoia, ¿no? Es muy freudiano todo su comportamiento, toda su historia. Y sin embargo se siente, como digo, muy frustrado por no conseguir sus planes y por no conseguir, como buen tirano, al final lo que quiere es que todo el mundo le adore y sin embargo se está quemando, ¿no? En esa ambición desmedida de controlar el mundo. Y cuando no logra dominar la imagen pública que producen sus acciones, apuesta a un ministerio de la verdad al mejor estilo de 1984 de Orwell, ¿no? Efectivamente, es que él es el gran impulsor de los fact-checkers. Desde Microsoft se alía con otras grandes empresas y lanza cada vez más proyectos en esa persecución obsesiva que tiene porque no le contradigan. Esto lo digo yo, lo decreto como Dios que soy y nadie puede contradecirme. Y al que me contradiga lo excluyo de la comunidad, lo tacho, le pongo la letra escarlata y le digo que es un irresponsable, un asesino, que precisamente es lo que es él. O sea, nos tacha a los demás, fíjate, volvemos a lo freudiano, ¿no? Él sabe que es un monstruo, pero intenta arrastrarnos a todos a su abismo. Intenta que todos nos transformemos en un monstruo. Intenta que todos repitamos su verdad oficial. Intenta que todos aceptemos ese ministerio global de la salud, que es la Organización Mundial de la Salud, del que se ha apropiado, que es el gran financiero global, ¿no? Y es realmente aberrante, abominable. Si él se mirase al espejo, yo creo que se suicidaría, como dijo de Epstein, ¿no? Recuerdo en la entrevista cuando le preguntaba, oye, ¿tú qué has echado a aquella periodista incisiva que lo perseguía para que le respondiese? Hasta que al final dijo, bueno, está muerto, ¿no? Epstein está muerto. Claro, qué fácil es autosuicidar a los enemigos, ¿no? A los rivales peligrosos para que tu prestigio de Dios no quede dañado, porque están obsesionados con la imagen pública y dedican miles de millones a que en la prensa, en toda la prensa occidental, se hable bien de ellos. Hay si lo han mirado en la Fundación Bill y Melinda Gates, pues hay un apartado que de vez en cuando informan hacia dónde dedican sus millones, ¿no? Está El País, está Clarín, y todo es imagen pública, trabajar por la salud global, Entonces, claro, engañan, logra engañar a muchas personas, pero afortunadamente, Nicolás, gracias también al trabajo de periodistas jóvenes como tú, cada vez engañan a menos gente. Es una paradoja interesante que se hicieron ricos con Internet y ahora están desesperados por los alcances de la web que permite que la gente se informe por vías alternativas a los medios dominantes. Y precisamente por eso, por ejemplo, la última vez que Gates visitó a Boris Johnson, por lo menos de manera pública, lo abucheaban multitudes. Y hoy se siente acosado precisamente y consternado por la información de lo que hace, que por supuesto cataloga como desinformación. Claro, efectivamente. Mira, hay una anécdota que a mí me encanta, que es cuando invitan en los años 70
al sociólogo canadiense Marshall McLuhan a la reunión del Club Bilderberg. Tú lo habrás estudiado porque en periodismo nos toca estudiarlo. Recordamos para la audiencia que es quien esgrimió el concepto de aldea global y aquel de el medio es el mensaje. Ahora ha cambiado, ahora el periodista es el mensaje. Tú estás en un medio que es YouTube, pero el mensaje eres tú. Y entonces, McLuhan, cuando volvió, pues le preguntaron a algunos amigos íntimos y tal, le dijeron, ¿qué te ha parecido? Y dice, me parecen mentes uniformes del siglo XIX intentando controlar el mundo del siglo XX y de los venideros. Pero no se dan cuenta, fíjate, estos iluminados, no se dan cuenta de que en el siglo XX, en los venideros, la información correrá a la velocidad de la luz. Y ni siquiera ellos podrán impedirlo. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Han inventado estas tecnologías, las han puesto a nuestros servicios. Supuestamente su idea era poder controlarlas y al ver que no pueden controlarlas, nos persiguen, nos censuran, nos desacreditan. Y sin embargo, logramos encontrar un canal, una fórmula, un modo de hacer correr la información y que esta información vuele a la velocidad de la luz. Y nunca hemos tenido, el pueblo, la sociedad, nunca ha tenido en sus manos tanta información como la que tenemos hoy día. Tanta que el problema es la infoxicación, el exceso de información. O sea, y el problema está en saber analizarla y saber quitar la paja del grano, ¿no? Eso es lo complicado. Un concepto al que usted refiere en varios pasajes del libro es la guerra psicológica. Y ahí juega un factor central el miedo. Por ejemplo, usted llama a Warren Buffett, que, no sé, Financial Times, Bloomberg han popularizado el apodo del oráculo de Omaha. Usted lo llama el oráculo del miedo. Y esto me recuerda a una idea de Jacques Attali, el hombre que introduce a Emmanuel Macron en la política, un intelectual orgánico del Foro de Davos, podríamos decir, el predecesor de Harari, que sostiene que el progreso, desde su perspectiva en Occidente, se produce por pánicos estructurantes. Guerras, epidemias, catástrofes de todo tipo que obligan a los mercados, a las sociedades y a los individuos a adoptar decisiones que no quieren. ¿Cómo cree usted que trabajan el miedo como instrumento, como herramienta, los dueños del planeta? Bueno, el miedo es su herramienta esencial, pero el miedo, yo voy un paso más profundo, porque el miedo se construye con la mentira, o sea, la principal herramienta es la mentira. Y con la mentira construimos ese miedo. Es un arma dentro de grandes estrategias de guerra psicológica. No sé si conoce la frase del presidente Eisenhower en el año 53, cuando da un discurso, dice, vamos a aplicar la guerra psicológica. No se asusten por el término. La guerra psicológica es simplemente la forma de hacer creer a la humanidad que nosotros tenemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que los Estados Unidos quieren un mundo en paz. Y con la guerra psicológica vamos a conseguir dominar las mentes y las voluntades de las personas. Esto es tan simple y tan sencillo que quien entienda esto ya se puede sentir libre de este miedo y de esta mentira. Pero ¿quién le escribe el discurso? Y esto para mí es muy interesante, porque además tocó su figura en la tesis doctoral y he estado a punto de meterla en Los dueños del planeta, pero es que ya ha muerto, ¿no? Le escribió el discurso el coronel C.D. Jackson, que fue un oficial de los servicios secretos de la Oficina de Servicios Secretos durante la Segunda Guerra Mundial, predecesora de la CIA. Este señor que viene de la CIA se convierte en el director y presidente del The Time, que hoy en día es uno de los 6 grandes conglomerados de comunicación, Time Warner. Y este señor aúna en su sola persona lo que es hoy un paradigma de la estructura del poder. Servicios secretos, periodismo, propaganda y política, porque él era el jefe de la guerra psicológica de Eisenhower. Entonces, desde ahí es cuando podemos empezar a ver cómo se aplican las grandes mentiras, las grandes manipulaciones
contra la propia sociedad, hasta llegar a lo que yo llamo creación de psicoescenarios. El psicoescenario de la pandemia. Lo hemos vivido todos y el que ha tenido los ojos abiertos ha espabilado y se ha enterado de todo lo que está pasando. Ellos utilizan el miedo, las crisis, para conseguir sus cambios, con lo cual la pandemia es un arma. Esta crisis económica que se ha originado en Silicon Valley Bank es otro miedo. Recuerda que siempre escuchamos frases apocalípticas, todos están lanzando frases apocalípticas como en la crisis de 2008. Decía JP Morgan, un directivo entonces, si no tienes miedo es que estás loco. Con el miedo van avanzando, van consiguiendo empobrecernos, van consiguiendo avanzar en sus monedas digitales, detonando desde dentro, o sea, he seguido tu conversación muy interesante con tu compañero Nicolás, como te decía, estáis haciendo un análisis muy interesante de la caída del Deutsche Bank, pero es que lo están detonando desde dentro. El Deutsche Bank, igual que detonaron Lehman Brothers desde dentro. O sea, el tema es poner a la cabeza de estas grandes corporaciones a un tipo de tu bando para romper el sistema establecido y avanzar hacia su gran reinicio, ¿no? Para imponer su nuevo modelo, su nuevo orden mundial, tienes que tirar todo lo que antes estaba establecido, ¿no? Y muy interesante la noticia con la que comenzáis el vídeo de la trilateral, ¿no? Que designan al año 2021 como el año 0 de la nueva era, ¿no? El año 1 de la nueva era. Efectivamente. Eisenhower, ya que lo trajo a la conversación, también pronuncia ya al final de su gobierno un discurso donde advierte, con un poco de cinismo podríamos decir, sobre las implicancias del complejo militar industrial y la amenaza para la democracia, ¿no? Cómo los intereses de la guerra permanente terminan permeando en todos los partidos y siendo un gobierno por encima del gobierno electo. Hoy ese rol lo ocupa, por ejemplo, Larry Fink, ¿no? Que usted marca una muy interesante trayectoria. Gobierno de Obama, Trump lo contrata para asesorar a la Fed, incluso Biden se plantea colocarlo como secretario del Tesoro, a lo que Fink rechaza, pero si no, lo podría haber sido él en vez de Janet Yellen. Desde su punto de vista, qué es lo que ocurrió para que un grupo, un banco de inversión como BlackRock, termine expandiendo los tentáculos no solo sobre las principales empresas del planeta, empezando por las estadounidenses, sino por las de cada país? Hace no mucho tiempo yo di la noticia de que la Bolsa de México ya está en manos de BlackRock. Es casi el monopolista de las grandes empresas mexicanas y de las argentinas que cotizan también, como es el caso de Mercado Libre. BlackRock es omnipresente. Como en España, igual, o sea, tiene copada. Mira, mi análisis, que no lo incluyo en el libro, te lo voy a, porque algún día hay que cerrar las obras, si no todavía estaría escribiendo. Así que te lo cuento un poco en primicia, que exclusiva el análisis que yo veo. Vete, por ejemplo, a la familia Rockefeller, a los hijos de David Rockefeller, y mírales la cara. Son todos taraos mentales. Son todos taraos mentales. Entonces, esta familia, que podemos considerar una de las familias patricias de Estados Unidos en la actualidad, la historia antigua nos dice que de vez en cuando, en Europa, nosotros que hemos tenido reyes distintos a vuestras estructuras, también los teníais, obviamente, jefes de las tribus. De vez en cuando era necesario, para regenerar la sangre, que apareciera un bastardo. Larry Fink es ese bastardo, porque si dejan en manos de los herederos, de los hijos de Bill Gates, que él mismo dice que no valen para nada, o de los hijos de Rothschild, si a los hijos de Rothschild tú los miras y realmente dices, estos chicos están gastando la fortuna de sus padres, o sea, no tienen capacidad de sacrificio y de estudio. Entonces aparece este tipo avispado y les dice, oye, yo voy a gestionar vuestras grandes fortunas. Empieza poco a poco, va teniendo éxito, y cuanto más éxito tienes, la crisis
de 2008 tuvo grandes éxitos, pues más confían en él. Y poco a poco, a base de los patrones que ya se habían ideado durante la Guerra Fría por los grandes tótem como Kissinger, que también era el bastardo de la época, ¿no? El Maquiavelo al servicio de la familia Rockefeller, o por estos grandes propulsores de los laboratorios de ingeniería social, pues dice, uy, yo voy a seguir haciendo lo mismo, causando crisis, provocando crisis y aprovechándome de las pandemias, lo hemos visto, ¿no? Si tú encierras a la gente sana, si tú les cierras las llaves de sus negocios, que era lo siguiente, lo he estado advirtiendo durante toda la pandemia, nos vamos a una ruina, porque nos están arruinando, ya veníamos arruinados, el sistema económico está pensado para que estés continuamente en crisis y arruinado. Si ya lo máximo es que te encierren en tu casa y que no puedas comerciar, ¿quién se va a aprovechar de esa trampa? Pues ahí está el señor Larry Fink y todos los grupos que gestiona para comprar los sectores productivos. Es que están comprando sectores por bloques. El sector del ocio, el sector de la alimentación, el sector hotelero por bloques. Y no hacen más que arruinarnos uno detrás de otro. Entonces, claro que se hacen ricos. Con el miedo de lo que veníamos, también me hago yo rico. Con la amenaza, también me hago yo rico. Pero claro, ellos tienen un arma muy potente, que son los medios de comunicación. Y claro, una televisión reinando en el salón de tu casa es un arma de guerra psicológica, escupiendo misiles psíquicos 24 horas al día. Y cuando sales a la calle, te encuentras los anuncios en los pósters de autobuses por las calles, el mismo mensaje. Esto es, repite una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. La propaganda nazi con los medios tecnológicos de hoy día. Con lo cual, tienes que salirte y mirarlo desde fuera para comprender la trampa. Pero si te atrapan en su red, porque como son, yo los llamo cazadores de almas, cazadores de mentes, si te atrapan en su red ya es complicado que tú en ese momento de bloqueo, que para eso se genera el miedo, para que te bloquees, puedas salir. Con lo cual ahora es un momento para la reflexión muy importante, por eso he seguido escribiendo, para que los miremos con lupa y veamos realmente qué son, que son criminales, contra ellos contra nosotros, ¿no? Son criminales. Algunos de sus planes comienzan a dar muestras de agotamiento. Por ejemplo, Zuckerberg, que se propone crear al mundo nuevo directamente con su metaverso, fracasa de manera estrepitosa. Y me interesó también su análisis de Elon Musk, a quien usted llama Dionisio, de que, bueno, él se propone plantarse ante los demás, o por lo menos proyecta esa imagen, pero corre riesgo de perder su imperio, siendo que los otros pueden destruir su imagen pública. No sé cuándo lo escribió, pero tal y como lo escribió, me imagino que habrá sido hace un año, hace algunos meses, ocurrió. Literalmente ocurrió. Ya es el récord Guinness de pérdida económica, porque como no le gustaron lo que proyectaba para Twitter, bueno, se empezó a caer Tesla como un castillo de naipes y muchas otras de sus empresas. Sí, el libro creo recordar, porque yo es que parece que vivo fuera del mundo real, me encierro, tú sabes, que para poder, tú también hacer documentales y para poder trabajar tienes que retirarte del mundanal ruido, ¿no? Como dice el poeta. Creo recordar que lo cerré en la Navidad, durante la Navidad. Pero claro, son 20 años de estudio, Nicolás, y hay un refrán aquí en un pueblo al lado del mío de Sevilla que dice, cuando te vi venir, me dije, a por la burra viene. O sea, cuando te vi venir, ya supe que me ibas a robar la burra, ¿no? O sea, 20 años mirándolo, sabiendo cómo... Creo que conozco yo más de ellos que ellos de nosotros, ¿eh? Estoy yo más vigilante sin tener esas grandes redes de vigilancia tecnológica que tienen. Y en este sentido es que una cosa que hay que entender es que la condición humana no ha cambiado. Por eso quise utilizar los arquetipos de los dioses, ¿no? Para recordarnos que aunque tengamos tecnología,
aunque ahora ya no nos matemos con un martillo, sino que nos matamos con la televisión, ¿no? ¿Cuánta gente se ha suicidado durante la pandemia? Horrible. Seguimos siendo los mismos y que entre los poderosos también se enfadan y que están en lucha permanente. Son amigos y rivales al mismo tiempo. Porque en cuanto te despistes, me voy a quedar con tu fortuna. En cuanto te despistes, me voy a quedar con tu prestigio. Y Elon Musk es un tipo que me parece quizás la personalidad, una de las más complejas de todas, ¿no? Porque realmente también tiene otro complejo mesiánico. Él se cree el Dionisio, el libertador, el que nos va a conducir en estado de trance a ver el mundo de otra manera. Sin embargo, es un tramposo, porque él está utilizando los secretos de Twitter, que a mí me parece maravilloso porque así nos estamos enterando de todo, pero para después vendernos su gran proyecto que es el WeChat, la plataforma china donde la ciudadanía sí que será observada y vigilada por puntos, y para eso esa es la función que él destina a sus grandes satélites Starlink, porque sin esos satélites tú no puedes llegar a hacer esa ciudadanía por puntos, ¿no? Y claro, como los otros, al bando contrario que están ahora en la administración Biden, les ha quitado su caramelito de Twitter, se ha sabido que el FBI había invertido más de 3,5 millones de dólares para perseguir las cuentas contrarias al establishment, a los protocolos de la pandemia. Entonces, como se le quita el caramelito en un momento en el que se acercan las elecciones presidenciales, pues están todos contra Elon Musk, lo cual puede confundir aún más a sus seguidores que creen que Elon Musk es el bueno de la historia. Por supuesto. Yo no sé tú, Nicolás, pero yo sigo con la shadow banning en Twitter. Desde que llegó yo pensaba que me la iba a quitar y aquí sigo. A mí me eliminaron la cuenta que tenía y nunca me la devolvieron, precisamente por las cuestiones del 2020. En las que, por cierto, su libro tiene mucha información muy interesante, que no podemos tratar en YouTube, pero la disfrutarán quienes lo compren. Pues sí. Respecto a Musk, es un imperio montado en subvenciones públicas, completamente incompetente, si no es con la ayuda del Estado, y además es un hombre que abiertamente sostiene la renta básica universal, las ideas estructurales de Davos y del Gran Reinicio. Entonces, comparto completamente su diagnóstico, ¿no? Es un falso profeta. Y tal vez más peligroso, porque se viste, es un lobo disfrazado de cordero. Ahora, otra pregunta que tengo para hacerle es, recientemente Musk se pronunció muy preocupado sobre los avances de la inteligencia artificial. Esto es de ayer. Salió a decir que paren las investigaciones por 6 meses, porque puede acarrear grandes peligros para el mundo. Es lo mismo que le escuché decir meses antes al propio Gates, así que en esto están de acuerdo. En muchas cosas parecería que no, pero en esto sí. Y también me refresca a Henry Kissinger en un diálogo que tuvo con este historiador inglés, no me acuerdo muy bien, de la casa Rothschild, un historiador que hizo la historia oficial de los Rothschild. Ah, sí, que este tipo está en Bilderberg también y les hace las biografías oficiales a todos. Sí. Exactamente. Donde Kissinger, que ya es casi centenario, ahora en mayo cumple 100 años, comentaba su libro con Eric Schmidt, el ex CEO de Google, sobre la inteligencia artificial y decía, puede tomar decisiones como matar a 2.500 personas por razones incognoscibles para la mente humana. De todas formas, conociendo a Kissinger y como recuerdo el diálogo, no parecía que lo estuviera condenando, lo estaba anunciando. ¿Cómo lee usted los avances de la inteligencia artificial en relación a los planes de estos autopercibidos dueños del planeta y en general las implicancias para el resto de la humanidad? Sí, realmente la inteligencia artificial debe ser la bomba atómica actual. Debe ser tan peligrosa para que unos y otros se miren con recelo. Es un melón por abrir, es un campo abierto, el desarrollo debe ser impresionante lo que están viendo
Y yo creo que eso les vuelve vulnerables, ¿no? Les hace estar a ellos en peligro, porque no quieren que el otro desarrolle más el proyecto que yo, con lo cual vamos a poner una serie de normas, como se pusieron con la bomba atómica, ¿no? El Tratado de No Proliferación Nuclear, que también obviamente era una forma de control por parte de Estados Unidos, pero que nos está hablando también de control. O sea, se sienten, como te digo, en peligro. Quien desarrolle antes la idea se va a convertir en el dueño de los demás, en ese Zeus del Olimpo de la inteligencia artificial. Con lo cual, todos están pidiendo esta noticia a la que tú hacías referencia. Ha sido firmada por 1000 empresas o 1000 desarrolladores de inteligencia artificial y realmente yo creo que el tema va por ahí, que los que estamos denunciando la inteligencia artificial intuimos, vemos que todo lo que nos van presentando es un auténtico peligro para el ser humano común, como nosotros, ¿no? De andar por casa, pero que para ellos también debe ser bastante peligroso porque quizá pueda provocar que una empresa desaparezca con un tuit, que ya está ocurriendo, ¿no? Si esa inteligencia artificial es capaz de controlar al mismo tiempo muchos canales de información, pues puede arruinar tu negocio en un nanosegundo. Así que entre ellos, y me gusta que tenga que salir esta limitación del uso por parte de ellos, porque desde luego que ahora mismo a nosotros no nos harían caso. Nosotros estamos advirtiendo a los niños a los jóvenes, que la implantación del Neurolink es peligroso, que eso de no tener llaves, llevarlo todo en el móvil es peligroso, pero ellos obviamente como tienen más fortunas y mayores fortunas y más riqueza, el peligro es mayor para ellos que para nosotros. Y esto me hace mucha gracia. Me río mucho, ya sabes cómo acaba el libro, ríete, y también me río yo por ellos, de verse cómo se ven en peligro. Claro, la dinámica de la inteligencia artificial está planteada para reemplazar los trabajos humanos de muchísimas personas, que en su modelo malthusiano de que sobra gente y más gente debe sobrar, y va a terminar reemplazándolos a ellos, como pasa con ChatGPT amenazando el modelo de negocio de Google. Y matándolos, es que puede acabar matándolos, ¿no? Date cuenta que eso tiene un desarrollo ahora mismo ilimitado, con lo cual tienen que limitarlo ellos mismos. Juega un rol muy importante la comodidad en que la gente se deje someter y, como dijo Voltaire, los necios veneren las cadenas, ¿no? O sea, esto de abro mi puerta con un teléfono, que el coche se conduzca solo y no reparar que el día de mañana tal vez la puerta no se abra si no quieren otros que se abra, ¿no? O el coche no te lleve a donde tú quieres. Mira, yo cada vez no sé yo si tú ves la serie Black Mirror. Sí, claro. Claro que la ves, ¿no? Yo cada vez, esa serie si tú tienes más información al respecto, esa serie es una serie que tiene elementos de guerra psicológica. Yo cada vez que veo un capítulo tengo unas pesadillas horrorosas. O sea, esa serie está hecha para llegar muy al fondo yo soy muy sensible y ya te digo, o sea, esa noche no puedo dormir. Y nos está planteando ese mundo de la inteligencia artificial, nos está planteando un mundo de vigilancia, nos está planteando ese metaverso en el que tú puedes ser lo que quieras, ¿no? Puede haber algo más loco que lo que estamos viendo hoy en Occidente. Todo es absolutamente absurdo. Un niño puede ser una niña puede ser un niño. Sabes que en España, con la nueva ley trans, ya no podemos decir que la mujer es mujer y que el hombre es hombre, porque se considera un delito de odio. No sé si ha llegado ya a implementarse en Argentina. Pero vamos, yo voy a seguir diciendo que la mujer es mujer, que el hombre es hombre y que una persona que quiera castrarse los genitales, que debe estar informada acerca de que no va a curar su trastorno. Bueno, y en Inglaterra ya hay demandas por ello, ¿no? O sea, demandas contra el Estado de niños, que ya no son niños, ¿no? Que son jóvenes y que dicen lo que hicieron conmigo es una carnicería. Sí, también está pasando en la Argentina, está pasando
en muchos lugares, ¿no? En Canadá se pena con cárcel también, utilizar pronombres distintos a los que la persona desee. Y como decía Chesterton, ¿no? Llegó el tiempo en el cual hay que desenvainar una espada para decir que el pasto es verde. Bueno, te cuenta que Chesterton también decía, Dios nos libre de los filántropos, y todos ellos se presentan como filántropos, o sea, Dios nos libre de los filántropos. Sí, y en Inglaterra han cerrado la histórica clínica Tavistock, precisamente por la demanda de una chica que dijo que nadie le había contado las consecuencias. Y gracias a esa demanda se ha sabido que Tavistock sabía que el 97,5% de los niños diagnosticados en la clínica como trans tenían perturbaciones mentales, ansiedades, depresiones, con lo cual ahí se ve lo que están haciendo con la juventud. Esto forma parte de la guerra psicológica, son armas de debilitación, de debilitamiento al enemigo, que para ellos somos nosotros, porque así ellos siguen manteniendo el poder, los privilegios, mientras nosotros nos peleamos entre nosotros. Esto es el clásico divide y vencerás de toda la vida. Ah, interesante, Nicolás. Elon Musk tiene un hijo que se ha cambiado el apellido, que está transitando, como dicen ellos, para cambiar de sexo, y también lo tratamos en el libro. Muy interesante. Sí, sí, junto con los otros 9, ¿no? Tiene 10 hijos él. Así Sí, que un nombre es extrañísimo. con X. nombres, algunos parecen productos de laboratorio, X2000, etcétera, sí, así se llaman. Qué tema, ¿no? Efectivamente, él tiene que ser diferente a todo el mundo, ¿no? Decía, yo no quiero ser un tipo normal. En España, es un fenómeno que observo hace mucho tiempo. En España se introducen leyes, generalmente aprobadas antes en Estados Unidos o en Inglaterra, que luego se exportan, a veces con los técnicos incluidos, a América Latina. Pasó con la ley del aborto, pasó con la ley feminista de violencia de género de Zapatero, que en realidad es contra la presunción de inocencia de los hombres y para fragmentar a la sociedad. Pasó con el matrimonio igualitario, por más que personalmente yo estoy de acuerdo con él, es así. Sí, empezó en España, siguió en Argentina y luego va hacia países más conservadores de América Latina. Y ahora ocurrió también con la ley trans y probablemente ocurra con la del solo sí es sí. Pero sigue un camino que es de España, Argentina, Uruguay, que son los países más progresistas de América Latina, y de allí va incursionando a países más conservadores como Perú, Colombia, México. ¿Tiene algo que ver con Bilderberg? Porque observo la presencia española en Bilderberg ha sido más determinante que la de los países latinoamericanos por obvias razones, ¿no? Zapatero, fue muy interesante leer su libro al respecto, ¿no? Zapatero, el rol de Sánchez, de Bilderberg, en cómo Sánchez termina resurgiendo y vuelve a liderar el PSOE. Me pareció muy interesante, los Botín. ¿Hay algo de Bilderberg? ¿Cómo se gestó este fenómeno? Bueno, date cuenta que es Bilderberg. Nosotros en España estudiamos en el cole que fue Franco quien decretó que el sucesor jefe del Estado, cuando él se muriese, sería el príncipe Juan Carlos. Y sin embargo, en uno de mis libros, en los planes del Club Bilderberg para España, incluyo un documento, una acta oficial del club, que un año antes de que fuese designado por Franco ya había sido señalado por Bilderberg como el mejor de los candidatos para ocupar ese puesto de jefatura del Estado, ¿no? Y desde entonces, pues están, España en ese momento, ese documento es del año 68, desde los años 50, la CIA estaba muy preocupada por España, muy preocupada en el sentido de que quería hacerse con España, ¿no? Estados Unidos quería colonizar pues toda Europa y España pasaba por ello. Y lo que quería decirte que cuando se forma el Club Bilderberg en el año 54, Franco, como estamos en una época de dictadura, en un régimen dictatorial, pues él había sido excluido España había sido excluida de la ONU, o sea, España no podía estar en ningún organismo internacional. ¿Por qué? Porque Franco, desde el punto de vista geopolítico estadounidense, es lo que podría llamarse un patriota en Estados Unidos, ¿no? Sabes que las características siempre son muy distintas y los nombres, aunque parezcan sinónimos, son singulares a la época y a la región.
Pero en este sentido, hasta el año 75 no apareció un español en Bilderberg, que era el embajador en Gran Bretaña, el señor Fraga. A partir de entonces empiezan a invitar a Juan Luis Cebrián, que como conocerás ha sido el presidente del grupo Prisa, que está presente en toda Hispanoamérica. Luego invitan a Javier Solana en los 80, siendo ministro de Cultura de Felipe González, que después se convierte en el primer presidente oficioso de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea es una creación de los miembros capitales, las élites estadounidenses para colonizar el continente europeo. Y también se convierte en el secretario general de la OTAN. Ana Patricia Botín es hoy miembro del comité directivo, de los 33 miembros. Y yo en todos estos años he analizado la gran importancia que para Estados Unidos, para estos manipuladores globalistas que quieren dominar el mundo, tiene España. España es la madre cultural y espiritual de toda Hispanoamérica. Con lo cual, si matas a la madre, si dominas a la madre, los hijos van a caer, ¿no? Rompen la moral, todo esto analizado desde el punto de vista de la guerra, ¿no? Quiebran la moral de los hijos, de los hermanos o de los primos, porque aquí los españoles os consideramos familia, o sea, tenemos los apellidos, tenemos toda una historia muy distinta, nuestra cultura es muy distinta a la anglosajona. Yo he tenido grandes peleas con periodistas argentinos porque quieren equiparar lo que ha sido la colonización anglosajona de lo que era entonces el Imperio Español. México era una provincia más, Argentina era una provincia y la primera defensora de los derechos humanos, y ahí está la historia, pues fue esta reina, una mujer, que no sé por qué su figura, ahora que estamos en el feminismo, no se cuenta, no se estudia, podrás estar de acuerdo o no, pero habría que estudiarla, ¿no? Entonces, claro, que España sea un laboratorio de ingeniería social donde se implementen primero aquí tendencias, modas, protocolos que luego cruzarán el charco, no es más que una estrategia de guerra, de dominación cultural. Este año, en mayo, hay elecciones municipales, un poco más tarde elecciones generales. Parecería que Alberto Núñez Feijóo va a suceder a Pedro Sánchez en la Moncloa. No creo que cambien demasiado las cosas. ¿Cuál es su perspectiva para el futuro de España? Una sociedad tan castigada por la ingeniería social. Bueno, aquí en España nos pasa, supongo, como los argentinos, que los que estamos despiertos estamos deseosos de que la gente se eche a la calle, vaya al Congreso de los Diputados, los coja y los meta todos en un cubo de la basura, ¿no? Como ocurrió hace unos años, no sé si en Rumanía, en algún país del este. En Francia tenemos toda una rebelión contra Macron a causa de las pensiones, pero es que ya es por todo, esa Agenda 2030 que está contra los ganaderos, que está contra el campo y que también acaba de ganar un partido de los ganaderos, de los agricultores, ha ganado las elecciones en Países Bajos, ¿no? O sea que poco a poco las personas se dan cuenta de lo que está pasando. Aquí decimos, hay un dicho, dice, el español reacciona tarde pero bien. En uno de los documentos desclasificados que incluyo en el libro Los planes del Club Bilderberg para España, hay una conversación entre caballeros, está Kissinger, está el ministro de Exteriores de Franco, del momento, no sé qué, tal y cual, están ahí haciendo sus alianzas. Dice, bueno, lo que tengo que decir dice Kissinger, lo que tengo que decir de los españoles es que realmente cuando se comprometen con algo, lo hacen hasta el final. Fueron a una guerra civil, un bando comprometido con una causa, otro bando comprometido con otra, pero fueron hasta el final. Yo espero pacientemente desde hace 20 años, cuando me dicen, Cristina, ¿cuándo vas a hacer algo? Y digo, estoy desde hace 20 años contando lo que está pasando. Venga, espabilad. Espero que llegue el día en el que digamos hasta aquí, porque estamos ya al límite, Nicolás. Una estratega inteligente sabe hasta dónde tiene que llegar
Y los estrategas de hoy, estos no son inteligentes, son ambiciosos y mediocres. Con lo cual siguen hacia adelante, siguen hacia adelante, siguen hacia adelante. Y el día menos pensado se van a llevar una sorpresa. Y aquí en Europa ya se están llevando algunos bastante sorpresas. Así que fíjate que me enrollo y no me acuerdo qué es lo que me habías preguntado. Pero es que son tantas indignaciones las que siento, es tanto enfado el que tengo, que es que hay cosas que me salen solas y las tengo que... No, pero está muy bien. Me El decía, sí, el futuro proyecto, o de sea, me España. decía, sí. Supuestamente le tocaría a Feijóo, pero es que ahora hemos entrado en otra utilización de armas de guerra, que es la manipulación de las elecciones. Entonces puede que te digo que el actual presidente, Pedro Sánchez, ya está haciendo de la suya con Indra, con el censo, para volver a ganarlas. Así que realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Y el tejido social español? ¿Cómo ve usted alrededor suyo a las personas de a pie? ¿Están comenzando a hacerse más preguntas o solo están cabreadas por la situación económica, por el enfrentamiento social, por el envejecimiento de la población, por los distintos problemas que aquejan a España? Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, Nicolás. Lo que pasa es que como no se publicitan en los medios de comunicación de masas, parece que aquí no estamos haciendo nada. Pero aquí hay un trabajo silencioso, se organizan muchos congresos, se organizan muchas charlas. Las 3 presentaciones que he tenido de mi libro, se han llenado las 3 salas, que eso no me había ocurrido nunca en 20 años. O sea, todo el mundo va transmitiendo información, va moviendo información y, como te digo, se está trabajando en el subsuelo, ¿no? En lo que llamaba Unamuno la intrahistoria. Se está trabajando de puertas para adentro. A mí me escriben todos los días, Cris, ¿qué libro tuyo me recomiendas? Que tengo una amiga ya casi convencida. Tío, esto es maravilloso. O sea, la gente sigue trabajando, no se ha rendido. Y eso es lo importante. Que a pesar de que nos gustaría que muchísima más gente estuviese enterada, en conocimiento de lo que está pasando, los que se han enterado siguen trabajando para que cada vez más gente se entere. Y eso es lo más importante y lo principal. Y es lo que tiene que subir nuestra moral. El otro día una lectora, durante la presentación en Bilbao, me decía, Cristina, muchas gracias porque gracias a tus libros ya no tengo miedo. Digo, Dios mío, fíjate lo que estábamos hablando antes del miedo, Nicolás, que era el arma principal que utilizaban. Puede haber un regalo más bonito para mí que me digan que gracias al trabajo, gracias a no haberme rendido, gracias a ya no tiene miedo. Pues esto es lo que tenemos que valorar y poner sobre la mesa, y que los procesos de cambio social siempre han venido desde abajo, siempre. El cristianismo costó 300 años que fuese admitido por los grandes dueños del planeta del momento, ¿no? 300 años, o sea, qué paciencia esos hombres. Pero como nos han inyectado otra vacuna, que es la ansiedad, lo queremos todo ya. Hoy coges el móvil, tecleas y mañana o dentro de 2 horas tienes el producto que has pedido en teletienda, ¿no? Todo ya. O sea, la vida hay que disfrutarla por los procesos, observarlas, vivir los procesos, disfrutarlos, pero vivimos siempre en ansiedad. Y esto es una enfermedad de la que también obviamente ellos la utilizan y de la que tenemos que despojarnos. Muy alentador su mensaje. Hay que disfrutar la vida con luces y sombras. ¿Quiere añadir algo más para el público, Cristina? Nos está mirando seguramente mucha gente de España, pero también de Argentina, México, Colombia y Estados Unidos. ¿Pueden adquirir ya el libro en formato digital desde esos países o se sabe cuándo van a llegar a librerías de Latinoamérica y Estados Unidos? Pues mira, El dueño del planeta es que acaba de salir el 15 de marzo aquí en España. Ellos contra nosotros. Por detrás me gustaría enseñaros cómo esa victoria de Samotracia, a pesar de que le cortaron la cabeza, que es donde tenemos el intelecto, donde tenemos el alma, ella sigue victoriosa desplegando las alas. Es mi proclama, ¿no? De que no nos van a humillar,
que nosotros sabemos muy bien quiénes son, que los torpes son ellos que se creen que pueden manipularnos, que no nos van a esclavizar, que el libre albedrío sigue existiendo a pesar de que Harari, ese gurú, diga que el libre albedrío es un invento y que vamos hasta la victoria, Nicolás, que es que no hay otra, que es que la naturaleza se va a abrir paso ante todas las perversiones y además aquí dejo patente cuáles son sus grietas, cuáles son sus debilidades para que nos demos cuenta de lo poderosos que somos, ¿no? Y bueno, y aprovecho también para agradecer a los miles de lectores. Bueno, el libro llega ya a Uruguay, que los uruguayos se van a poner muy contentos cuando lo sepan a través de tu canal. Me han dicho que se publica en abril y esperemos que también pues las editoriales de los distintos países de Hispanoamérica que han apoyado mis 2 obras anteriores. La Tercera Guerra Mundial ya está aquí y La Verdad de la Pandemia, que ha llegado a Argentina. Tengo muchísimos lectores en Argentina, en México, en Uruguay, pues también tengan acceso a ese libro. Y lo que quiero es darle las gracias a Uruguay. Tengo una relación muy especial con ellos porque fue el primer país donde se publicó el libro que me censuraron hace 13 años, en el que ya hablaba de las 3 últimas tácticas de guerra, y ahí aparece esa contraportada: el cambio climático provocado por el hombre, la táctica de las pandemias, esta señora con las mascarillas, y la creación de líderes artificiales, que en ese momento era Obama. Este libro me lo censuraron hace 3 años y fue Uruguay. Premonitorio, el análisis y la observación. Nicolás, tú sabes que los seres humanos somos inteligentes y cuando nos enfocamos en un tema encontramos la verdad y por eso nos tienen distraídos con tantas cosas y confusos. Por eso hay que centrarse, hay que buscar esa tranquilidad, esos remansos de paz, desconectarse. Yo castigué la televisión en la pandemia y no la volví a encender y creo en la inteligencia del ser humano, creo en el ser humano. El ser humano va a vencer contra estos monstruos criminales, mentirosos. Así que no tengáis ninguna duda, no tengáis ninguna duda. Llevo 20 años viéndolo, mirándolo y no tenéis que tener miedo. Solo aparentan poder, solo lo aparentan. Así que no tengáis miedo y confiad en vosotros. Muchas gracias por la oportunidad, Nicolás. No, muchísimas gracias a usted, Cristina. Vuelvo a recomendar personalmente el libro, en poco más de 250 páginas. Un repaso monumental de Musk, Bezos, Gates, Zuckerberg, el príncipe saudita Mohammed bin Salman, Larry Fink, la dupla de creadores de Google, Warren Buffett, George Soros y Rupert Murdoch, del cual no se habla lo suficiente en español, pero que también ameritaba la reseña. Así que tomen nota, los que ya lo puedan comprar en España, en Uruguay, vayan a comprarlo y los que no, recuérdenlo, agéndenlo para cuando llegue a sus respectivos países. Muchísimas gracias, Cristina. Les agradeceré, por supuesto, que difundan esta entrevista en todas sus redes y grupos y nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.